Bien, bueno, hoy lo que vamos a traer son los descubrimientos del Dr. Hammer. Básicamente él le llamó al comienzo medicina germánica, le puso nueva medicina germánica. Y básicamente es como que vamos a hablar del punto de conexión entre la mente y el cuerpo, lo que es la enfermedad, pero vista desde otro paradigma, desde un paradigma que no lo ve como un error, una falla del cuerpo o un ataque externo, sino que lo ve como un proceso adaptativo, un programa biológico de nuestro cuerpo para dar respuesta a una situación que nos impactó. A ver, está bien. Acá yo siempre digo, a ver, explícamelo como para que mi tía Mabel y yo lo entendamos, pero ya voy, por lo que voy analizando, esto, más allá de las charlas en la otra radio, esta es otra, es muy interesante porque vos estás diciendo, bueno, a mí no me enferma lo externo, sino que yo con mi propio cuerpo hago un proceso evolutivo que tiene que ver con eso, algo así. Sí, totalmente. Se invierte todo el paradigma. Es como que directamente ya deja de estar afuera, deja de ser algo que me atacó, deja de ser un virus, deja de ser una enfermedad que me cayó por la cabeza y no sé dónde viene, sino que yo a partir de ahora voy a poder detectar qué conflicto psicobiológico hizo que mi cuerpo se adapte. Entonces, si querés, Larry, podemos hacer una breve introducción de cómo el Dr. Hammer llega a esto, ¿no? ¿Cómo llega? Básicamente, el Dr. Hammer, al igual que su mujer, eran ambos oncólogos. El Dr. Hammer tenía, digamos, a su cargo toda la parte de oncología, además era médico internista, además era psiquiatra. Su mujer también, él enseñaba también en la parte de oncología, un tipo con un doctorado en medicina, brillante, que se va de vacaciones. Y cuando se van de vacaciones, su hijo con su hermana se van a pasarla a la costa, como una especie de fiesta, duermen en un velero y llega el príncipe de Saboya, lo confunde a su hijo, al hijo del Dr. Hammer, con un enemigo de él, un problema que él tenía, y le dispara. Entonces... para una telenovela. Para una telenovela literal. O sea, como a partir de acá llegamos a descubrimientos que pueden cambiar la humanidad. Le dispara, después obviamente se da cuenta que se había confundido, y bueno, la hija del Dr. Hammer lo llama, llega, y se lo llevan a internarlo. Acá ya empieza el primer problema. El gobierno de Alemania no lo va a apoyar, el caso va a intentar silenciarse, después ellos van a ir a juicio, porque estamos hablando de una persona muy influyente en Italia, de una familia muy poderosa. Entonces como que el gobierno alemán dice, bueno, yo me corro, y ya ahí el Dr. Hammer se empieza a sentir medio solo en su lucha. Claro. A partir de acá, el Dr. Hammer va a revisar, se le va a producir a él un cáncer, a él y a su mujer. Él va a tener un cáncer testicular, su mujer un cáncer de mama y posteriormente de ovarios. Qué bárbaro, ¿no? Porque tiene que ver con la muerte del hijo, y a él le agarra un cáncer en los testículos y a la señora en las mamas y después en los ovarios, no es que le agarró en el riñón. Exactamente. Pensando en lo que vos me estabas diciendo, a usted, licenciado, de cómo sería este enfoque nuevo, ¿no? Exactamente, por ahí vamos. Justo toca órganos sexuales reproductores y órganos de protección de alimento. Claro. También en la biología vamos a descubrir que es de protección también de la mama de la mujer. Es más, ella era diestra de talle, y la diestra sostiene usualmente al bebé con la mano izquierda, ella se le adapta a la mano izquierda para darle con esa mama y tener la mano hábil para trabajar. Claro, usualmente sí. Hasta ese nivel después de perfección llega la medicina germánica. Entonces el tipo dice, che, ¿qué factores de riesgo tengo basándonos en la medicina tradicional? En ese momento ya se empezaba a hablar de que la carne producía cáncer, de los agroquímicos, del sedentarismo, de un montón de cuestiones, y el tipo dice, che, nosotros todos somos alpinistas,
somos vegetarianos, no tomamos alcohol, tenemos una vida sana. ¿Qué pasó entonces? Va a decir el doctor Hammer. ¿Qué pasó? Claro, empieza a investigar y dice, bueno, ya que él tenía escuela, era un tipo que enseñaba, dedicado a la oncología, empieza a investigar los casos de sus pacientes y de repente se da cuenta que todos sus pacientes con cáncer habían vivido un conflicto psicobiológico. Entonces él va a decir, no 1, no 40, no 10, todos. Claro, por ejemplo, mi padre tuvo un conflicto psicobiológico, para mi tía Mabel y para mí un gran conflicto familiar que lo afectó mucho. Se cayó la boca, no habló y le salió un tumor justamente en la cara. Ahí va. ¿No? Ahí ¿Sería va. algo así? Sí. Me río porque, digamos, es de manual, y si no le salió un tumor en el otro lado. Sí, sí, es de manual y vos sabés que esto va a ser una de las grandes patas para que el doctor Hammer lo que va a llamar la adaptación biológica. Ya no le va a llamar enfermedad. Y él a partir de acá va a formular la primer ley del cáncer, que la verifican en el año 84. Le tiran a él para verificar los 600 casos, que ya lo vamos a evaluar con tomografías computadas. Él las mira todas y va a decir, va a determinar qué conflicto tuvo cada uno y si era hombre o mujer, solo mirando tomografías computadas cerebrales, que ahora vamos a entrar en eso. Entonces, claro, el doctor Hammer dice, lo primero es vivido en soledad, o por lo menos en sensación de soledad. Que yo lo comparto y nadie me entiende. No es solo que lo comparto y alguien me entiende. No, yo lo comparto y siento que la gente no me comprende. Como le pasa al doctor Hammer, que el gobierno alemán trató de desligarse lo más posible, incluso tuvo que ir a juicio porque... ¿Y cómo quedó eso para volver nuevamente a...? Y le dieron una pena leve y quedó medio absuelto porque, claro, un tipo muy poderoso. Volvamos claro. A la medicina. Exacto, sí. Bien, bueno, entonces empieza y él va a descubrir lo que es la ley número 1 del cáncer, o sea, la ley férrea del cáncer le va a llamar él. Cuando él habla de ley férrea número 1, él va a decir, bueno, tiene que haber habido siempre un conflicto psicobiológico, o sea, que despierte esto, que va a ser vivido, y ¿qué características va a tener? Bueno, vivido en soledad, altamente dramático, va a sumar él, y que nos agarra a contrapié. O sea que inesperado. Inesperado, claro. Sí. Exactamente, como en el caso de él, le disparan a un hijo, no se lo esperaba, o como puede ser en la vida de cada uno, no sé, de repente tengo un accidente de auto, de repente me dan una noticia que me hiela la sangre. Bueno, él va a descubrir esto y va a decir, che, lo estoy verificando en todos mis pacientes. Después el doctor Hammer va a seguir investigando y en esa época era obligatorio, estamos hablando de Alemania, hacer tomografías computadas a los pacientes. Bien, él va a empezar a ver que en cada tomografía computada cerebral se veía en el cerebro, en el área del órgano, se veían como, si estaba activo el conflicto, como una diana concéntrica, que es una diana concéntrica como si fuera un tiro al blanco, esos anillos, uno adentro del otro, se van a ver en la tomografía computada, y en la fase de reparación, cuando esto se repara, cuando el conflicto se termina, y él dice que viene la fase de reparación, él va a ver que este área cerebral hay una edematización, o sea, se inflama, se rellena de líquido, y que además puede haber más tejido glial, que esta es lo que a veces le llaman cáncer cerebral, va a haber, pero es porque se está reconstruyendo el cerebro. Bien, ahora, esto después él lo va a ver, lo va a empezar a ver en todos los casos y va a ver que dice, bueno, che, esto antes la medicina le llamaba artefacto, como que fuera un error de la máquina. Él va a decir, che, esto no es un error de la máquina. Lo mira en la tomografía computada y dice, bueno, a ver, en este caso, ¿qué tiene? Cáncer de pulmón. Mira el cerebro en el área del pulmón, sí, acá está. ¿Qué tiene? Cáncer de próstata en el área de la próstata, acá está. ¿Qué tiene? Cáncer de hígado en el área de hígado, sí, acá está. Y mira, está fácil. Había un rebote en la tomografía computada, en la zona del cerebro y en la zona que tenía el tumor. Exacto. Ahí él empieza a verificarlo y va a ir con Siemens y le va a decir, che, muchachos, miren, a mí me dicen los médicos, los radiólogos, los analistas de imágenes, que esto es un error.
Y Siemens le va a decir, no, nuestras máquinas no cometen errores. Toma, llévate 2 máquinas. Y el tipo lo empieza a verificar él mismo y ve que sí. Y después Siemens le emite un certificado que después se va a retractar, esto se va a tapar. Pero bueno, acá ya aparecen intereses económicos y otro tipo. Pero hoy en día se puede seguir viendo. O sea, hoy en día uno puede ver y dice, che, la saco de costado y se ve así. Lo saco, me agacho, se ve acá. Sigue sucediendo hoy día, claro. Claro, hoy se puede seguir verificando. Lo que pasa es que me imagino que los laboratorios no deben estar muy contentos con este tipo de medicina. Y no, ahí empieza el problema. Y por eso también es tan poco conocido este enfoque. Sí. Claro, entonces el tipo va a decir, che, hay un correlato. Entonces se establece... ¿Se acuerdan de la crotoxina? Que cuando apareció de golpe una posibilidad, que no digo que curaba o no, pero por lo menos vamos a investigarla, y desapareció de todo. Bueno, eso suele pasar mucho exactamente con todo lo que puede desmontar ciertos El negocio de los laboratorios. Sí, Claro. así es. Y claro, entonces el tipo va a decir, che, hay una tríada perfecta que es psique, impacta en la psique, impacta en el cerebro, impacta en el órgano. Y esto es perfecto, se cumple siempre. Lo verifico con la máquina, le pregunto al paciente, me dice que sufrió un conflicto, miro el órgano, está adaptado. El tipo va a decir, O sea que según el doctor Jaime, vamos a hacer, ¿no? sí. Doctor, no me diga lo que tiene. Hágase una tomografía computada y yo le digo lo que tiene. Totalmente. El tipo venía con la tomografía computada y dice, ¿usted tiene un problema en la zona de los riñones? Sí, doctor, ¿cómo sabe? ¿Le dijo mi señora? No. Acá está. Así sería. Sí, así sería. Es más. Sí, bueno, me encanta. Si hacemos una bajada por ahí. Si yo me pongo muy técnico, vos me bajás. Sí, totalmente. O sea, incluso en el 84 le traen 600 tomografías haciendo verificaciones médicas porque fue verificado Sí, claro. científicamente. El tipo agarró 600 y le pegó a cada conflicto. Dónde estaba, hasta si era hombre o mujer, si estaba en reparación o fase activa. El tipo vio todo y ahí, bueno, fue una de las verificaciones que después, bueno, ahora se niegan que sí, que no, que eso no es verificación, pero el tipo, y hoy en día se puede seguir haciendo, o sea, es comprobable. Claro, a eso. Vamos a suponer que había duda. Bueno, puedo arrancar hoy, bueno, necesitas 600, bueno, a partir de ahora verifico 600 y vos decís que se Sí. puede comprobar, se puede certificar. Tomografía axial computada sin contraste, si nos queremos poner técnicos, pero sí, se puede comprobar perfectamente. ¿Qué va a descubrir además el doctor Hammer? Tenemos que a todo esto se empiezan a sumar descubrimientos, porque él empieza a investigar. Él analizó ahí al principio 20.000 casos. O sea, estamos hablando de un montón porque él los tenía a la mano. Él era oncólogo, ahora tenía las máquinas. Su mujer, bueno, También, claro. también. Entonces el tipo lo empieza a verificar constantemente y que llega a otra conclusión. Dice, che, la enfermedad va a ser bifásica. Ah, ¿cómo? Y la naturaleza es sabia. Mientras dure el conflicto, el cuerpo se adapta para ayudarme. Cuando lo resuelvo, el cuerpo ahora cambia de fase y va a buscar reparar, va a decir, esta palabra es clave, porque ya no hablamos de sanar, hablamos de reparar, porque no hay algo roto, no hay una falla. Hubo una adaptación que ahora se tiene que reparar, restaurar al estado inicial, porque el cuerpo es eficiente, no es que es tonto, se equivoca. Esto es parte del cientificismo y de la soberbia del ser humano de creer que sabe más que el cuerpo, de que la inteligencia de miles de años que tiene el cuerpo, el hombre la tiene que intervenir y arreglar algo que está mal ahí. Y no está mal. Claro, porque aparte el tema el ejemplo que me da es muy burdo, pero el tema de los años, de la experiencia y de lo que fue probado. Me río porque el otro día le decían a un funcionario chino, ¿y ustedes no tienen problema, no tienen miedo a Estados Unidos por el tema de los aranceles? Y el tipo contesta que se podría contestar para cualquier cosa, ¿no? Dice, mire, nosotros somos respetuosos. Estados Unidos es un país joven, hace apenas 200 y pico de años que están. Nosotros ya hace 5.000 años atrás estábamos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, como diciendo, bueno, mirá, nosotros hace 5.000 años que venimos, cada uno en su tiempo, haciendo las cosas. El cuerpo ya estaba antes que aparezca la ciencia, digamos. Claro, un poco lo que hablamos el otro día, ¿no? Como que este modelo de intervenir el cuerpo mediante
operaciones, medicación, etcétera, Tratamientos. tratamiento, entró en el siglo XX. Esto es interesante, estamos hablando con el licenciado Juan Manuel Mansur. Obviamente que te vamos a invitar otro programa porque es para una charla muy amplia, pero ya que vas para ese lado, lo que acaba de decir es muy bueno. Uno piensa en la farmacia, ya es común, pero todo lo que se llama esos remedios alopáticos basados en químicos, no es que hace 200 años que aparecieron, 100 años como mucho, ¿sí? Sí. Ya en principio del siglo XX o Sí. finalizando el siglo XIX, porque hasta ahí era todo, la medicina era todo en base a hierbas y minerales. Exacto, que ese es otro tema que después vamos a poder ampliar, que la medicina germánica lo integra y las integra como moduladoras de estos procesos justamente, ya no como para cortarlo, sino para modularlo. Entonces deja de ser antagónico, pasa a ser modulador, pero bueno, esto lo podemos charlar más adelante. Entonces, para dar un ejemplo, bajar todo esto a tierra, vamos a suponer que yo me peleo con mi pareja. Entonces hay una situación que yo no venía tragando, no la venía tragando, fase activa, mi garganta se ulcera para que pase mejor el bocado que no estoy tragando. Ahora voy a hablar un poquito más, voy a aclarar un poco más esto. Mi garganta se ulcera para que pase eso que no trago. ¿Por qué? Ah, lo aclaramos ahora. El cerebro puede llegar a interpretar literal lo que la psique piensa simbólicamente. Claro. Y ahí es donde se produce este desfasaje en el cual uno no... Perdón, miren, te lo hice un comentario, están escuchando atentamente en la PC, eso bueno. Porque pasa, por ejemplo, con el edulcorante, ¿no? Con respecto. ¿Qué es lo que ocurre? Entra azúcar al cuerpo y el cerebro manda la orden y salen desde el páncreas a lo que tiene que salir para, bueno, todo el tema de la glucosa y Sí. toda esa historia. Y absorbe lo que tiene que absorber. El edulcorante entra al cuerpo, el cerebro activa, manda al páncreas, sale, busca el azúcar y no hay azúcar, hay edulcorante. Entonces queda dando vuelta ahí. Y el cuerpo absorbe eso que queda dando vueltas, lo que manda el páncreas, de alguna manera. O sea que no es que, está bien, no, vos podés no engordar, o sea, lo que vos, ese edulcorante no te va a engordar, pero te va a arruinar porque te deja cosas naturales que el cuerpo manda y necesita azúcar de verdad, como está mandando azúcar de mentira que está dando vuelta, como una pelotita en un flipper. Sí, sí, sí. Bueno, esos son los desarreglos químicos Sí. de hoy en día. Digo, a esto de la orden del cerebro, ¿no? Que dice el doctor Hammer. Sí, sí. El cerebro comanda todo y de forma automática. O sea, el cerebro es una máquina que responde inmediatamente y en forma No puede automática. tragar y ¿qué sucede? Bien, bueno, ahí está. Tenemos... No lo puedo tragar este conflicto. Mi cerebro entiende literalmente que hay algo que no estoy tragando. Y a veces yo me pasa que como psicólogo lo escucho a mis pacientes que vienen y me dicen, esto no lo podía tragar más. Y ahí, ¡pa!, se me prende la alarma y digo, claro, estaba dando vuelta en su palabra, la palabra tragar. Bien, en la fase activa se le ulcera la garganta, hablando de como bifásica, 2 fases de la enfermedad, se le ulcera la garganta, está rumiando mentalmente el conflicto, no me banco esto, no me banco lo otro, no me lo trago, bla, 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 bla. Hasta por ahí, bueno, tenemos, si querés, otras adaptaciones más, inclusive puede haber enojo, una emoción. Claro. Hay enojo, se dispara una emoción, bien, que la emoción viene después, es moverse con, viene después del conflicto, se dispara, ¿para qué? Para dar respuesta, bueno, no quiero llenar tanto de info, pero bien, ahora voy a hablar con mi pareja. Le digo todo lo que no me trago. Le largo todo. Esto, bla, bla, bla. Se resuelve el tema. Y entro en la fase de reparación. A las horas, por lo general, yo te diría lo que suelo ver en mis casos particulares, también lo que decía el doctor Hammer. A veces, 6 horas, 12, 24, ya empiezan a aparecer los síntomas de reparación. ¿Por qué? Porque va ahora en la fase de reparación el cerebro va a mandar a las bacterias, que el doctor Hammer va a decir que no son nuestras enemigas, son nuestras aliadas, a reconstruir la ulceración de la fase activa para que pasara ese bocado.
Y ahora esa úlcera se va a inflamar, va a sangrar, y cuando viene el médico, el científico, y pone la lupa y dice, ah, mirá, son las bacterias las que te están produciendo esto. Hay que matarlas a todas. No, estaban reparando la ulceración de la fase activa. Claro. Ahí es donde se le manda el antibiótico. Y el doctor Hammer le dice, no, che, estaba reparando. Y como se inflama el área, empuja el nervio, hay dolor, te va a costar tragar. Y ahí es donde también otro diría, no, es que como me peleé me bajaron las defensas y me entraron las bacterias. No, están reparando la ulceración de la Claro, fase esto activa. es muy difícil que la medicina, entre comillas, tradicional, que va a lo que decís vos, tiene bacterias, dan un antibiótico, solucionamos el tema, pasa por otro lado. Me imagino que no habrá sido fácil para el doctor Hammer y para vos y tus colegas que están en esta posibilidad que tiene el ser humano, ¿no? Sí, 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 fue y es una gran lucha porque es deshacer casi que todo lo que hizo la medicina. Es revertir todo, es decir, che, paren la mano, che, ustedes no sabían dónde se origina la enfermedad, tienen teorías, pero no las pueden verificar, bueno, nosotros sí. Desde acá se origina la enfermedad. Esto es lo que pasa, con esto lo podemos verificar. Tiramos 100 años a la basura. Cuando uno googlea Doctor Hammer o medicina germánica, hay cierta información, no mucho. Yo creo que lo mejor es conectarse contigo, con colegas como vos, como para ir cerrando esta nota, que la verdad que nos gustaría que en un par de programas más vuelvas, porque tenemos mucho para hablar, sobre todo lo que es la medicina de la arboristería, cómo la naturaleza tiene en las plantas y en los minerales, medicina que durante miles y miles de años puso a disposición del ser humano hasta que apareció el petróleo y sus derivados y ahí el negocio de los queridos laboratorios. ¿Cómo te ubica la gente? Yo estoy así, voy al hueso. Perón, discúlpeme, pero voy al hueso, no me callo más. Bien, tenemos en TikTok que no hay tanta censura y el algoritmo ahí sí me ayuda y no me invisibiliza, justamente, juanma.psicobio. ¿Psico con P o con S? Con P y luego la S. S. Juanma.psicobio, Exacto. PS psicobio, Juanma.psicobio, para que vean en TikTok y lo empiecen a seguir acá, licenciado. Y después, si me quieren buscar en YouTube, ¿Cuál es la página? Juanma Psico Integral. Ahí, O sea, si yo pongo Juan Masico Integral, en YouTube aparece sí, tu canal. Igualmente, el licenciado Juan Manuel Mansur, uno googlea y también. la misma internet te va llevando hasta que ellos quieran.